¿Qué crees que pasaría si se produjera un hallazgo que retrasara en miles de años la construcción de las pirámides de Egipto, destrozando así los cimientos de la historia tal y como nos la han contado? ¿Crees que este hallazgo podría ser ninguneado, desprestigiado y ocultado por los científicos convencionales? Sé muy bien que este vídeo va a dar muchísimo de qué hablar y va a ser muy polémico, pero creo que es imprescindible para que cada uno de vosotros pueda, después de verlo completo, sacar sus propias conclusiones sobre el origen del mayor misterio de la arqueología mundial, las pirámides de Giza. Como veis, y ya que me lo habéis pedido muchísimo, volvemos a hablar en el canal de estas imponentes construcciones, y lo hacemos a lo grande, ya que os voy a mostrar un increíble objeto acompañado de una controvertida hipótesis que podría demostrar que las pirámides egipcias son, en realidad, muchísimo más antiguas de lo que nos han contado. Veréis, el objeto en cuestión es curiosamente un huevo de avestruz, pero no es un huevo cualquiera, ya que este fue decorado con unas extrañas pirámides. Unas pirámides que se asemejan bastante a las famosas construcciones que encontramos en la meseta de Giza. Y pensaréis, vale, ¿y cuál es el problema? Pues atención, porque se ha demostrado que este huevo perteneció a la cultura Nagata I, es decir, que data del año 4000 a.C. aproximadamente, y por lo tanto la decoración en el huevo se realizó al menos 1500 años antes que la construcción de las pirámides de Giza según la versión oficial. ¿Sorprendido? Pues esperad, porque ahora viene lo mejor. Y es que, si buscamos información sobre el huevo de Nubia, no encontramos ningún libro ni artículo científico al respecto. Y en internet solo encontramos páginas web que repiten hasta la saciedad el mismo texto, copiando y pegando una y otra vez la misma información. Pero ahora he contactado con el investigador español que dio a conocer al mundo este increíble hallazgo, Manuel Delgado, a quien le quiero dar las gracias por su amabilidad al responder a todas mis preguntas. Gracias a él puedo traeros en exclusiva todo lo que necesitáis saber sobre el huevo de Nubia, o al menos todo lo que se sabe hasta ahora. Pero antes de entrar en detalles sobre el asunto del huevo y la antigüedad de las pirámides, necesitáis saber, y voy a explicaros rápidamente, qué es lo que dice la historia convencional sobre estas enigmáticas construcciones. Veréis, nuestros libros de historia nos hablan de que las tres famosas pirámides de la meseta de Giza fueron elaboradas por los faraones Keops, Kefren y Micerino, todos ellos pertenecientes a la cuarta dinastía de Egipto, es decir, que vivieron entre el año 2600 y el 2500 a.C. y por lo tanto nos dicen que las pirámides tienen entre 4600 y 4500 años de antigüedad. En cuanto a su función, afirman que las pirámides formaban parte de un complejo funerario y que en ellas fueron enterrados los faraones anteriormente mencionados. Aunque esto, por cierto, es algo que muchas personas ponen en duda debido a que nunca se han hallado en su interior las momias de dichos faraones. Por otro lado, la gran mayoría de historiadores coincide en que la pirámide de Keops, la más grande de todas, fue elaborada en un periodo de tiempo de algo más de 20 años. Aunque eso sí, la manera en la que fue elaborada, la técnica que utilizaron, es totalmente desconocida hoy en día. Y no es de extrañar, ya que resultaría dificilísimo hacer una construcción así, con unos bloques perfectamente tallados y encajados, pero con una tecnología muy rudimentaria y en un periodo muy corto de tiempo. Pensemos que la pirámide de Keops tiene nada más y nada menos que 2.300.000 bloques de piedra y que algunos de ellos llegan a pesar hasta 60 toneladas. Además, antaño poseía un revestimiento de piedra blanca pulida que le otorgaba un brillo visible a kilómetros y kilómetros de distancia. Así que si tenemos en cuenta esto y calculamos el ritmo de trabajo que debieron de llevar, las cifras parecen una auténtica locura. Y es que, si tuvieron que colocar 2,3 millones de bloques en un periodo de 20 años y con una jornada de 12 horas al día, observamos que se debieron de colocar aproximadamente 350 bloques al día. Esto quiere decir que se colocó un bloque cada 2 minutos. Unas cifras que a simple vista parecen difíciles de conseguir. También es importante señalar que después de la construcción de estas pirámides, nunca se volvieron a construir pirámides tan magníficas. De hecho, las construcciones posteriores perdieron la perfección que observamos en estas maravillas de la arqueología. Por todo esto y mucho más, hay personas que dudan de la versión oficial. Pero entonces, ¿cuándo se levantaron las pirámides? ¿Qué prueba hay de ello? Y sobre todo, si no fueron Keops, Kefren y Micerino, ¿quién construyó las pirámides de Egipto? Pues bien, para responder a estas preguntas, y como os comentaba al principio del vídeo, he contactado con Manuel Delgado, el investigador que reveló al mundo el antiquísimo huevo de Nubia y sus extrañas representaciones piramidales.
Según me ha contado, la historia de este huevo es muy curiosa, y es que fue hallado en el año 1907 por el arqueólogo Cecil Malaby Firth en el yacimiento arqueológico de Dhaka, cerca de Abu Simbel, y concretamente en la tumba 96 del cementerio 102. En aquel momento, el huevo fue trasladado en primer lugar a un antiguo museo que se encontraba en la isla de Elefantina, y posteriormente fue llevado al entonces nuevo Museo Nubio de Asuán, donde ocurrió algo increíble. Y es que en el folleto inaugural del Museo Nubio aparecía, en la contraportada, una fotografía de este huevo acompañado de las siguientes palabras: huevo de avestruz de la época de Nagada I, con la representación de las 3 pirámides de Giza. Pero poco después, cuando alguien se percató de que el huevo era muchísimo más antiguo que la construcción de las pirámides, fue retirado totalmente de los folletos y ocultado, hasta que, por fortuna, Manuel Delgado recuperó su historia y la dio a conocer. Y es que, si nos fijamos detenidamente en las pirámides que aparecen en el huevo, observamos que muestran rayas horizontales, lo que, según la hipótesis de Manuel Delgado, representarían la hilada de piedra de las pirámides, descartando la posibilidad de que se traten de montañas. Pero esperad, porque aún hay más. Y es que, si giramos el huevo, observamos que en la otra cara también se representan las mismas pirámides, en la misma posición y con las mismas líneas horizontales. Pero en esta ocasión, en este otro lado, hay algo especial. Si nos fijamos en la parte derecha del huevo, se observa lo que parece ser el curso de un río, del río Nilo, dando veracidad a esta hipótesis. Y a decir verdad, en el Egipto predinástico habría muy pocas cosas que se pudieran representar como 3 pirámides con esa hilada cerca de un río. Ahora bien, la hipótesis del huevo tal vez no es suficiente para demostrar un hecho tan importante y relevante como la verdadera antigüedad de las pirámides de Giza. Por eso, a continuación voy a mostraros otras evidencias que pueden demostrar que en realidad tienen un origen mucho más remoto del que nos han contado. Para ello, vamos a viajar ahora hasta el Museo Egipcio de El Cairo, donde encontramos la estela del inventario. Una inscripción que supone, para muchos, una prueba demoledora sobre la verdadera antigüedad de las pirámides. Y es que, en esta curiosa estela de piedra, encontramos una inscripción cuanto menos controvertida que dice lo siguiente: el faraón Keops encontró la casa de Isis, señora de la pirámide, detrás de la casa de la Esfinge. Con esto podemos entender que la Gran Pirámide ya se encontraba en Giza antes de la llegada del faraón Keops, y que por lo tanto Keops simplemente se adueñó de ella grabando su cartucho, es decir, su nombre, tal y como observamos en esta fotografía. Además, según la estela, también podremos entender que la Esfinge ya se encontraba allí antes de la llegada de Keops, siendo también mucho más antigua de lo que nos han contado. Una teoría que ganó muchísima fuerza y credibilidad después de la investigación de Robert Scott, geógrafo y profesor de la Universidad de Boston, quien afirma que la Esfinge de Giza tiene una antigüedad muy superior a la citada en los libros académicos de historia. Y es que este investigador, después de estudiar en profundidad a la Esfinge, observó que la erosión que muestra su cuerpo fue provocada por el agua, y eso solo fue posible cuando el actual desierto del Sáhara recibía una gran cantidad de lluvia, es decir, miles de años antes de que los faraones llegaran a Egipto. Si queréis saber más información sobre esta interesante teoría, hice un vídeo sobre ella aquí en el canal, que os lo voy a dejar en la descripción y aquí en una etiqueta. Y volviendo al tema de la estela del inventario y a esa mayor antigüedad, tanto de la Esfinge como de las pirámides, deciros que los egiptólogos convencionales afirman que la estela del inventario es simplemente un fraude realizado por los sacerdotes del antiguo Egipto para engañar a la población, y que por lo tanto no debe de ser tomada en serio. Una conclusión que para muchos no es más que una manera de quitarse el problema de encima. Pero bueno, he dejado lo mejor para el final. Y es que no puedo terminar este vídeo sin enseñaros la prueba más utilizada por los defensores de esta teoría alternativa. Esta teoría que otorga una mayor antigüedad a las pirámides de Egipto. Para ello debemos de trasladarnos hasta el Museo Egipcio de Turín, en Italia, donde encontramos el llamado Canon de Turín, que es un papiro donde aparece una lista con todos los faraones del antiguo Egipto. Bueno, todos los que gobernaron hasta el momento en el que fue realizado dicho papiro, hace aproximadamente 3200 años. Veréis, cuando vamos leyendo la lista de los faraones, vemos que coinciden de manera correcta, pero al llegar al primer faraón de todos, el faraón Narmer,
quien gobernó Egipto hace 5000 años, vemos que la lista no se detiene, sino que continúa. Es decir, que los antiguos egipcios reflejaron la existencia de otros gobernantes más allá de los faraones. Pero estos gobernantes no son personas normales, sino que, según el canon de Turín, fueron los semidioses quienes tuvieron el control de Egipto desde el 11.000 a.C. hasta hace 5000 años. Y es curioso que los egipcios sitúen el origen de su civilización en esa época, en el 11.000 a.C., un momento histórico en el que el mundo sufrió un gran cambio climático y social, y la manera de vivir cambió radicalmente, pasando de ser cazadores y recolectores a agricultores y ganaderos. Y también fue entonces cuando se construyó el controvertido templo de Göbekli Tepe, del que ya os he hablado en varios vídeos. En cuanto al canon de Turín, los arqueólogos ortodoxos afirman que esos otros gobernadores de Egipto, que van más allá de los faraones, forman parte de la mitología egipcia, y por lo tanto sus vestigios arqueológicos no deben de ser buscados, ya que no existieron en la vida real. Como vemos, existe muchísima controversia sobre el origen de las pirámides y sus constructores. La mayoría de científicos parecen marginar ciertos objetos o evidencias y no se esfuerzan en investigarlo, en indagar más sobre ello. Por desgracia, parecen tener ciertos dogmas y tabús que van totalmente en contra del método científico. Y aunque parezca increíble, muchos de ellos atacan y desprestigian a quienes intentan arrojar algo de luz sobre estos misterios de la arqueología, sobre estos incómodos objetos que ponen en ciertos problemas las teorías oficiales. De hecho, Manuel Delgado me ha hecho saber que su hipótesis sobre el huevo de Nubia le ha costado y le cuesta ser víctima de constantes ataques e insultos a su persona. Y no me cabe la menor duda de ello, ya que yo mismo recibo multitud de mensajes en los que se me insulta por simplemente mostrar esa otra versión alternativa de la historia de la arqueología. Una versión con la que pretendo que abráis vuestras mentes y que podáis razonar libremente y sacar vuestras propias conclusiones. Pero por fortuna, con lo que me quedo es con todos vuestros mensajes de apoyo, con todos vuestros likes. Por último, me encantaría conocer vuestra opinión acerca de todo lo que he hablado en este vídeo. ¿Creéis que las pirámides son mucho más antiguas de lo que nos han contado? ¿Qué opináis sobre las representaciones del huevo de Nubia? ¿Son o no son las pirámides de Giza? Muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto con nueva información.